Podamos ir a Apocalipsis capítulo 3, vamos avanzando en nuestro estudio bíblico. Apocalipsis capítulo 3, verso 1, hermanos, al versículo 6. Vamos a leer la palabra del Señor en esta noche que el Señor nos está regalando. Usted me dice amén cuando esté ahí, hermanos, por favor, me dice amén cuando lo tengan. Vamos a leer la palabra del Señor, vamos a leer un verso, hermanos, un verso cada uno, para que todos participemos de la lectura de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, del 1 al verso 6, yo leo uno, usted lee el siguiente, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. A ver, todos, hermanos, todos. Yo leo uno, ustedes leen el siguiente. Sí, no, pero es que no comenzaron bien, ¿verdad? Entonces no, ¿verdad? Qué bueno. No, que están despiertos. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora sí. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que en el Espíritu dice a las iglesias. Amén, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Oremos. Padre, gracias. Gracias por darnos la vida, Señor. Gracias porque tú eres un Dios fiel, un Dios que cumples tu palabra, Señor, un Dios que lo que prometes lo cumples, lo que dices lo haces. Oh Dios, gracias por la palabra que tú nos has regalado. Tenemos el maravilloso privilegio de oír la palabra del Señor, de poder, oh Dios, nosotros escuchar la palabra, ponernos bajo la palabra. Y yo te pido que este mensaje, que esta enseñanza de hoy, Señor, obre de una manera tan maravillosa, tan especial en la vida, en el corazón de todos los que estamos reunidos en este lugar, Señor. Mira esta iglesia, Señor. Ten misericordia de cada persona, de cada hermano que está acá. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús. Yo te suplico, Señor, que nos hables, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que no nos permitas seguir viviendo igual, de la misma manera, de la misma forma. Ten piedad, oh Señor, por favor, de esta congregación. Háblanos, abre nuestros ojos para ver las maravillas de tu ley. Por favor, oramos y te lo pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Bien, hemos venido estudiando Apocalipsis y estamos en las cosas que son. Estamos estudiando las cosas que son, que tienen que vernos, el capítulo 2, capítulo 3, y tienen que vernos con las cosas presentes, es decir, en el tiempo que Juan escribió esta carta o este libro. Las cosas que son se referían a las cartas que Jesucristo enviaba por medio de Juan, el autor humano, quien escribió este libro, estas cartas, a las 7 iglesias que estaban ubicadas, hermanos, en el Asia Menor. Ahí el hermano les va a mostrar una foto, la va a poner quizás ahí, ¿verdad? Para que tengamos una idea de que estas iglesias estaban casi cercanas, la una hacia la otra. De hecho, podían llegarse, hermanos, en poco tiempo.
Entonces hemos venido estudiando hasta el día de hoy, hermanos, a 5 iglesias, a 4 iglesias, y vamos a llegar a la 5ª iglesia llamada Sardis, o estaba ubicada en la ciudad de Sardis. Yo creo que esta es una de las cartas, hermanos, o una de las 7 iglesias que estaban en un estado espiritual que Dios quiera que nos libre el Señor, nos quiera librar de llegar a caer en el estado espiritual que había caído la iglesia de Sardis. Sardis es una de las iglesias, hermanos, que está en una condición tan crítica, tan mal, que la única iglesia que está más mal que ella es la iglesia de la Odisea, la cual vamos a estar viendo el domingo. Pero Sardis, hermanos, es una iglesia que está muerta. De hecho, el título del mensaje es ese: Sardis, la iglesia muerta, pero con un remanente fiel. Ese es el título de la predicación que vamos a estar viendo con respecto a la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia muerta. ¿Usted se puede imaginar ese título? La iglesia muerta, pero con un remanente fiel. Un remanente fiel. Así que, hermanos, Dios ha revelado a través de su palabra cada mensaje que Él escribió a las iglesias ubicadas en el Asia Menor, lo que hoy se puede conocer como Turquía. Y ustedes pueden ver allí, hermanos, que cada iglesia está algo cercano. Entonces, yo quisiera que comencemos hablando un poco acerca de la ciudad de Sardis, como hemos venido acostumbrado en cada estudio de cada iglesia. Sardis estaba ubicada a unos 53 kilómetros al sureste de Tiatira. 53 kilómetros, ¿verdad? Casi de acá a Managua. Entonces estaba ubicada al sureste de Tiatira. Y Sardis era una ciudad, hermanos, maravillosa, ubicada al pie del monte Molous. Estaba ubicada al pie del monte Molous. Esto la hacía una ciudad, hermanos, bastante segura, casi impenetrable. O sea, bastante difícil de ser conquistada por los enemigos que quisieran llegar a ella. Entonces, por la ubicación donde estaba la ciudad de Sardis, se consideraban demasiados como a salvos, hermanos, esta ciudad, por el lugar o la posición donde estaban. De hecho, que casi no tenían guardas para vigilar la ciudad. Y esta autoconfianza de creerse una ciudad muy segura, muy impenetrable, fue lo que al final los llevó, hermanos, a ser conquistados, según la historia, por los persas 700 años antes de que se enviara esta carta a Sardis. Entonces eso nos va a ayudar a entender por qué es que esta iglesia, esta carta que se le envía a Sardis, es una carta donde se le va a decir: sé vigilante, esté alerta, vigila. Porque los mismos moradores de la ciudad de Sardis se autoconfiaron de que, como estaban en un lugar bastante difícil por los enemigos llegar a ella, no pusieron guardas, no vigilaban la ciudad, no habían atalayas, y esto los llevó a ser conquistados. Entonces, hermanos, Sardis era una de las mayores ciudades del mundo de aquel entonces, hermanos. Sardis se dedicaba a la industria ovejera. Entonces producían bastantes ovejas, producían bastante lana, y obtenían lana y también, hermanos, la tinturaban ellos mismos. Era una ciudad rica. De hecho, en su momento, en su apogeo, Sardis había llegado a ser una ciudad, hermanos, muy rica, muy próspera, con mucha gloria en sus tiempos. Además era un centro de adoración para la diosa Cibeles. Se adoraba a la diosa Cibeles. Y este es otro nombre dado a la diosa Artemisa o Diana de los Efesios. Esta diosa era asociada por la fertilidad, y se dice que las mujeres, cuando iban a dar a luz, hermanos, invocaban el nombre de esta diosa Cibeles.
Entonces, esta ciudad de Sardis era una ciudad, hermanos, que por su posición geográfica, donde estaba ubicada, era una ciudad que se consideraba, verdad, impenetrable, difícil de conquistar. Era una ciudad que en su momento tuvo una gran gloria, era próspera, muy rica. Pero quizás cuando Juan escribe esta carta a Sardis, la misma ciudad que en un tiempo disfrutó y gozó de gloria, de riqueza, de prestigio, parece ser que también la misma ciudad estaba perdiendo o había perdido su gloria, su vitalidad, su comercio, su riqueza, su prosperidad. Y parece ser que la misma iglesia de la misma ciudad de Sardis estaba en ruinas. Estaba en una decadencia, deterioro, casi como muerta. Y entonces ahí tenemos nosotros a una iglesia, a un grupo de creyentes, hermanos, en la ciudad de Sardis. Ahora, a diferencia de las demás iglesias, hermanos, que hemos venido estudiando, como Éfeso, como verdad, Tiatira, como Esmirna, esta iglesia de Sardis, hermanos, no se habla de que estuvieran pasando por tribulaciones, no se habla de que estuvieran pasando por persecuciones contra los creyentes, o que hubiese falsa doctrina o enseñanzas o idolatrías en esta iglesia. No se nos dice que estos creyentes en Sardis estaban atravesando por los problemas casi comunes que atacaban a las demás iglesias. Esta iglesia, hermanos, parece ser que el diablo no le interesaba a esta iglesia, hermanos. Parece ser que el diablo no tenía ningún problema con Sardis, porque está muerta. ¿Para qué me voy a meter con ella?, dice Satanás. Si está muerta, está dormida, se ha caído en un letargo espiritual. Así que eso es algo, hermanos, peligroso en cuanto a una iglesia o en cuanto a la vida de un creyente, que cuando no estamos siendo atacados fuerte y seriamente por Satanás, cuando no estamos pasando por problemas, por dificultades, como que deberíamos de preocuparnos un poco, hermanos, en este sentido, porque la vida cristiana se trata de eso. Se trata de eso. Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Y el diablo va a atacar a iglesias o a creyentes que estén haciéndole la guerra a Satanás, o estén viviendo para la gloria y la honra del Señor. Así que en esta iglesia no se ve tribulación, no se ven aflicciones, no se oyen de falsas doctrinas que estén amenazando a la iglesia, no se oye de una gran idolatría, mundanalidad en la iglesia. Esta iglesia, hermanos, a diferencia de las demás, se encontraba en el peor de todas, con excepción de la iglesia de la Odisea. Son las dos iglesias, hermanos, de las 7 iglesias que están totalmente y completamente, hermanos, en una condición crítica, terrible. Están muy mal, están mal ante los ojos de Dios. Estas dos iglesias están muy mal, más mal que las demás iglesias que hemos venido también estudiando. Entonces, vea cómo se presenta el autor, que es el Señor Jesucristo, a esta iglesia. En el versículo 1. Y ya sabemos nosotros cuando dice escribe al ángel, que se refiere al dirigente, al pastor, al obispo de la iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hermanos, al principio, cuando Juan tiene la visión del Cristo resucitado, hermanos, estudiamos a qué se referían los 7 espíritus, o también en el capítulo 1, creo que fue el versículo 6 o 7, que hablan de los 7 espíritus de Dios. Bueno, hemos de entender, hermanos, que los 7 espíritus de Dios se refiere a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y hemos entendido que el 7, que es un número que nos vamos a encontrar frecuentemente en Apocalipsis, nos habla de la perfección. Y nos habla, hermanos, de un número que nos habla de estar completos, perfección, de la plenitud. Entonces, aquí nos hablamos de la obra, la función, la persona del Espíritu Santo.
el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Ahora es importante, hermanos, entender por qué Jesucristo se presenta a cada iglesia según la necesidad que esté atravesando, o problemas o condición que esté atravesando cada iglesia. Yo creo que aquí, hermanos, es importante cómo Cristo se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, porque lo que esta iglesia en realidad estaba necesitando más que nunca era el mover del poder del Espíritu Santo que pudiera darles una vez más a esta iglesia la vida que habían perdido, la vida que no estaba en ellos. Esta iglesia, hermanos, muerta, porque dice, tienes nombre de que vives, pero estás muerta, necesitaba el poder, la vitalidad, necesitaba ser vivificada. Y hermanos, entendemos que la obra del Espíritu Santo es infundir, es dar vida por medio de la palabra revelada de Dios a aquellos que no la tienen. Entonces es el Espíritu Santo lo que esta iglesia en especial estaba necesitando para volver a tener esa vida espiritual que un día pudo haber tenido, que un día pudo haber experimentado, disfrutado. Entonces recuerdan Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Si hay un tiempo, hermanos, donde nosotros también necesitamos más que nunca la obra, el mover del Espíritu Santo, es en estos tiempos que precisamos vivir o estamos viviendo cada uno de nosotros. La iglesia, hermanos, necesita más que nunca, o usted como creyente, necesitamos más que nunca hoy en día que el Espíritu Santo de Dios se manifieste y se mueva en nuestras vidas, en nuestra familia o en nuestra iglesia también. Cuando dice que tiene las 7 estrellas se refieren, hermanos, a las iglesias. Y esto es importante porque, hermanos, Él es el que sostiene y tiene el control a cada mensajero, a cada líder, a cada pastor de cada iglesia también. Cada pastor e iglesia están en control del Señor. Y Él desea que cada iglesia pueda estar brillando como una estrella. Entonces, cuando se nos dice que Él tiene y las 7 estrellas, puede estar haciendo alusión, hermanos, a que cada iglesia deberíamos brillar en un mundo que está lleno de oscuridad y de muerte espiritual. La iglesia debería ser como un faro de luz, hermanos, y cada creyente deberíamos ser nosotros como una luz que alumbra a aquellos que están en el error, en la mentira, en la maldad, en el pecado, y guiarles a través, hermanos, de la palabra a Jesucristo. Esta iglesia de Sardis estaba atravesando una gran crisis espiritual, hermanos. En realidad, hermanos, pudiera decirse que estaba espiritualmente muerta o agonizando. Y realmente que solamente el poder del Espíritu Santo podía reavivar a aquella congregación y sacarla de esa decadencia espiritual. Hermanos, es el único que puede avivar su iglesia, el único que puede vivificar nuestros corazones, hermanos, es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y es lo que cada iglesia necesitamos tener, que se mueva entre nosotros. Ahora, yo quiero que vean lo que el Señor les dice a esta iglesia. Verso 2, o ahí mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que como que es bastante grande. Dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Es una frase que se le dice a cada iglesia, hermanos, que el Señor les escribe. Yo conozco tus obras. Ese conozco está hablándonos de que el Señor en su omnisciencia, Él sabe todo de la iglesia y de cada miembro de manera individual. Él es el Señor que sus ojos penetran para discernir las intenciones, lo que hay en mi corazón, lo que hay en la iglesia,
yo conozco, yo sé, yo conozco todas las cosas. Entonces, hermanos, esto nos habla del hecho de la omnisciencia que hay en nuestro Señor Jesucristo. Yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Yo conozco todas las cosas, dice el Señor. Nada, pasado, presente o futuro, se esconde de mí, de mi mirada, de mis ojos, de mi conocimiento. Pasado es conocido por Dios, el presente es conocido por Dios, el futuro también es conocido ya por el Señor. Y esto es algo que con frecuencia deberíamos recordarnos, hermanos. La omnisciencia del Señor. Deberíamos recordarnos tanto para nuestro consuelo de que el Señor conoce tu vida, conoce tu tribulación, conoce lo que estás pasando, conoce tu aflicción, conoce tu tristeza, conoce tu dolor. Y no solamente te conoce por conocer, sino que Él nos conoce para entendernos y para ayudarnos en nuestros dolores o en nuestras tribulaciones. Pero esto de que el Señor lo conoce todo de nosotros debería también producir temor y reverencia en mi forma de vivir. Él me conoce. Hermano, Él conoce por qué estás aquí esta noche en la iglesia. Si estás por un compromiso, si estás porque, bueno, tengo que cumplir, si estás de mala gana, si estás de buena gana, si has venido forzadamente, yo conozco, dice el Señor. Tú no lo puedes engañar, yo no lo puedo engañar. Nos podemos engañar nosotros de vernos aquí y poder aparentar, pero dice el Señor, yo conozco, yo escudriño, yo sé lo que hay en tu corazón, yo sé tus obras, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que no has hecho, yo conozco lo que vas a hacer mañana. Debe producirme temor y debe producirme reverencia, en especial cuando estamos en la casa del Señor y en todo lugar. Yo conozco tus obras. Así que el Señor realmente sabía cómo estaban en su interior esta iglesia. Aunque parece que ellos no se daban cuenta, hermanos, decían que tenían un nombre. Entonces mire lo que dice el verso, bueno, ahí en la parte C del primer versículo. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. ¿Tú te imaginas que esta carta fuera escrita a Betania? Y que yo, ya sea otro, ¿verdad? Entonces la abriera, ya sea que viniera un pergamino en un rollo, la abriera, y entonces yo comenzara a leer esta carta, hermanos, ¿verdad? Nosotros que estamos acá, que somos la iglesia, y piensa usted la impresión que tú te pudieras haber llevado de decir, yo conozco tu obra, ok, vamos bien, las obras, yo conozco tu obra, estamos bien. Pero cuando entramos que tienes nombre de que vives y estás muerto, ¿qué pudieras haber pensado? ¿Qué pudiéramos haber pensado nosotros de esta declaración que no es de un hombre? No es, hermano, de una persona que pudiera estar como errado, que pudiera estar como dejarse llevar por las apariencias, por lo externo. Hermano, esta declaración fue dada por el Señor Jesucristo, el dueño y el amo de la iglesia, el omnisciente, el omnipresente, el que conoce lo de adentro del corazón de cada uno de nosotros y de su iglesia. Así que lo que Él está diciendo a esta iglesia es una verdad. Están muertos. Tienen nombre de que viven, pero están muertos. Ustedes están muertos. Y parece ser que lo triste, hermanos, de esto es que esta iglesia no se daba cuenta de la condición en la que estaban. Porque dice, hermanos, tienes nombre. Tú dices que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, dice el Señor. Estás muerto. Así que, hermanos, el Señor realmente sabía cómo estaban en su interior. Aunque parece que ellos no se daban cuenta, decían que tenían un nombre, una reputación, ¿verdad? Pero no era siempre los ojos del Señor. Y esto es terrible, hermanos, pensar en esto. Miren, hermanos, esta es una de las cartas más terribles, al igual que la Odisea que vamos a ver el domingo.
que pudiéramos predicarnos, que pudiéramos leer nosotros como iglesia también. Porque nosotros también somos una iglesia. Y nosotros corremos el mismo peligro que corrió, hermanos, y llegó a caer esta iglesia de Sardis. Ya sea de manera individual, cada uno de los creyentes que estamos acá, o ya sea de manera en general como congregación. Hermanos, Dios conoce nuestro interior. Amén. Ante los ojos de los hombres pudiéramos aparentar que estamos vivos espiritualmente, que estamos bien. Pero ¿qué ante Dios? Nosotros, hermanos, pudiéramos aparentar que estamos vivos, que estamos bien, que andamos bien. Pero ¿qué diría aquel que escudriña la mente y el corazón, hermanos, de cada uno de nosotros esta noche? Entonces nosotros deberíamos y necesitamos decir como David le dijo a Dios en el Salmo 139, hermanos, si usted lo busca rápidamente allí, Salmo 139, vea lo que David, hermanos, le ora al Señor diciéndole que haga esto en su vida, algo que nosotros pocas veces lo hacemos, hermanos, porque no es fácil. En el Salmo 139, hermanos, dice el versículo 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame. ¿Le has dicho alguna vez esto al Señor? Examíname, oh Dios, prueba mi corazón, cómo ando, cómo estoy. Y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad. Y si lo hay, guíame en el camino eterno. Amén. Hermanos, ¿alguna vez le has orado al Señor diciendo: oh Dios, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cómo me miras? ¿Cómo me ves? ¿Qué hay en mi corazón, Señor? ¿Cómo estoy esta noche delante de tu presencia? Yo creo que es importante, hermanos, que si esta iglesia cayó en este estado espiritual, nosotros también podamos tratar de, con ayuda del Señor, hermanos, poder nosotros evitar caer en este grave y terrible condición espiritual. Escuche qué terribles palabras, hermanos, o mensaje le manda el Señor, regresando a Apocalipsis capítulo 3. Miren lo que dice el Señor, capítulo 3 de Apocalipsis, hermanos. Miren lo que el Señor les manda a decir. Versículo 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, de ajuste. Hay cosas que tienes que están medias vivas, pero están a punto de morir también. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Escucha esa otro reproche de Cristo contra esta iglesia. Primeramente le dice: ¿sabes qué, Sardis? Tú tienes nombre de que vives, pero tú estás muerta. Tú estás muerta. Primer reproche o queja de Dios contra la iglesia. Número 2, le dice Dios en contra de esta iglesia, dice que debe de afirmar las demás cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas. No he hallado tus obras perfectas. Ahora permítame, hermanos, decirle que esta iglesia vivía solamente en la apariencia, pero en realidad para Dios estaba muerta. Y quizás, hermanos, cuando hablamos de una iglesia muerta, podamos referirnos al hecho de dos cosas. Pueden referirse cuando dice estás muerta. Puede ser que en Sardis había muchas personas que solo profesaban ser creyentes, pero que no lo eran realmente. Puede ser que esta iglesia había muchas personas, hermanos, que de verdad estaban muertas espiritualmente hablando. O sea, no habían nacido de nuevo, no eran creyentes, no eran salvos, no habían experimentado el nuevo nacimiento. Eso es algo que es una realidad, hermanos. Tristemente, en muchas iglesias, yo pudiera decir que en toda iglesia, hermanos, aún las iglesias sanas en doctrinas, siempre habrá personas
que aparentarán ser creyentes, pero no son nada. Tristemente, hermanos, en toda iglesia habrán aquellos que profesan, que tienen un nombre, tienen una reputación de que están vivos, de que son cristianos, pero realmente en su interior no hay vida espiritual. No hay una vida espiritual porque no han nacido de nuevo. Recuerdan, hermanos, que este es un peligro real cuando Jesús nos habló en muchas de sus parábolas de que hay muchos que profesan ser creyentes pero que no lo son. Cristo habló de la parábola del sembrador, donde habían dos, los que fueron sembrados junto a la piedra y junto a los espinos, que oyeron la palabra, la recibieron con gozo, pero que en el tiempo de la prueba se apartaron. Creían por un tiempo, o sea, por un tiempo ellos declaraban ser cristianos, tenían un nombre, pero en el interior no había vida, no había pasado nada. Lo otro es que esta iglesia, hermanos, puede ser que cuando se habla de muerta, habla de un estado espiritual de decadencia y de letargo espiritual, de un sueño tan profundo, que es una iglesia que está muerta. Es una iglesia muerta, una iglesia que no hace nada, que no sirve en nada, una iglesia que, bueno, decimos nosotros, está muerta. Esa iglesia está muerta. Sea cual sea, hermanos, a lo que se refiere el Señor, nosotros debemos examinarnos cómo estamos nosotros, ya sea de manera general. ¿Cómo está esta iglesia? Hermanos, ¿estará esta iglesia muerta? ¿Está usted vivo? ¿Está muerto espiritualmente, hermanos? Ahora permítame decirle cómo luce una iglesia que está viva, o cómo luce un creyente, una persona que tiene vida espiritual, y a la misma vez cómo luce una persona que, aunque pueda estar en la iglesia, pero está muerta espiritualmente. Está muerto espiritualmente, muertos todavía en sus pecados. Entonces, hermanos, una persona muerta espiritualmente, pero que está en una iglesia porque tiene nombre de que vive, no tiene deseos por las cosas de Dios. Es lo primero. Una persona que dice ser cristiano, pero que está muerto en realidad, solamente tiene nombre, no tiene deseos por las cosas de Dios. Le son aburridas las cosas de Dios, no las disfruta. Entonces pudiéramos poner lo mismo, cómo luce una persona que tiene vida espiritual, que está vivo, que es creyente, una iglesia que tiene vida. Bueno, tiene deseos por las cosas de Dios. Las cosas de Dios no son aburridas, le son un gozo, le son una bendición. Es algo que las disfruta. No es algo que las hace por imposición, por obligación, por algo mecánico, sino que es algo que disfrutamos hacer, disfrutamos cantar, disfrutamos venir a la iglesia, disfrutamos ir a predicar. Damos gracias a Dios porque podemos hacer estas cosas para honrar y glorificar al Señor. ¿Recuerdan a David en el Salmos 84, hermanos? Él dice: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa de Jehová. Anhela mi alma. ¿Saben cuál es esa palabra, hermanos? Esa palabra anhelar es la idea de un niño que llora, que anhela, que desea la leche de su mamá. David está diciendo: yo estoy como aquel niño que tiene hambre y que anhela y desea la leche de su mamá. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa de Jehová. Y luego recuerdan que luego dice David, hermanos, en el mismo capítulo 84, él dice: prefiero estar un día en la casa de Jehová mi Dios que en un palacio, o habitar en un palacio de un rey. Es más, dice David, yo quisiera estar en los atrios, en la parte de afuera. Yo preferiría estar en las partes de afuera de los atrios de la casa de Jehová que habitar en las moradas de maldad o habitar en un lujoso castillo, un lujoso palacio.
Yo prefiero la casa de Dios porque yo prefiero a Dios, anhelo a Dios, deseo a Dios. La pregunta es, ¿esto es verdad en tu vida, hermano? Recuerda, Dios ve tu interior. Recuerda, Dios ve lo que hay en tu interior. Dios ve lo que hay en tu corazón, hermanos. La pregunta es, hermanos, ¿de veras nosotros estamos aquí porque deseamos las cosas de Dios? Yo creo que hay algunos que están aquí que no están deseando las cosas de Dios. Porque a veces, hermanos, hay cosas que nosotros, cuando las disfrutamos, se nos echa de ver que las estamos disfrutando. Cuando estamos disfrutando de algo, hermanos, hasta nuestro rostro, nuestro semblante, nuestra forma de... todo eso demuestra que estamos disfrutando de algo. No estamos aquí, hermanos, de manera obligatoria, de manera forzada, no. El creyente, la iglesia que tiene vida es alguien que desea o tiene deseos por las cosas de Dios. No son aburridas, las disfrutan. Le son una, hermanos, a la persona que está muerta espiritualmente, las cosas de Dios le son una carga. Siente fastidio. ¿A qué hora termina esto? ¿A qué hora terminamos de orar? Y otra vez van a orar. ¿Y a qué hora va a terminar el pastor? ¿Y a qué hora va a terminar la predicación? ¡Qué fastidio! Oye, eso es un signo que tú estás muerto para las cosas de Dios. Porque hay cosas para las cuales pudiera tu carne estar vivo, estar activo. La quieres tener más, sea una televisión, sea en las redes, sea con tus amistades. Prefieres estar ahí. Estás atento, estás alerta. Tus ojos están bien activos porque son cosas que las estás disfrutando. Entonces, el que está muerto para Dios no tiene hambre de la palabra de Dios, no tiene hambre por la oración, no obedece a la voz del Señor porque no tiene ningún poder para hacerlo. Está muerto. Y un muerto no puede hacer absolutamente nada. ¿Cómo luce una iglesia que está muerta, hermanos? No predica el evangelio ni tiene ninguna preocupación por las almas que están perdidas. ¿Cómo un muerto se va a preocupar por otro que está muerto? ¿Cómo un muerto se va a preocupar por otro que está muerto? Los muertos no se preocupan. Así que si usted es alguien que tiene el nombre de que vives, pero si tú no tienes una carga, una preocupación por los que están sin Cristo allá afuera, hermano, déjame decirte, déjame ayudarte. De manera pastoral, yo te quiero decir esto en el nombre del Señor Jesucristo. Si usted es una persona, alguien que se considera creyente, pero no tienes una preocupación por las almas que están perdidas y muertas sin Cristo allá afuera, déjame decirte, hermano, tú tienes que examinar tu corazón delante de Dios si realmente has nacido de nuevo o tú estás confundido. O tú estás creyendo que eres salvo cuando realmente no has nacido de nuevo. Y hay muchas personas, hermanos, que tienden a confundirse. Yo estaba en uno de los discipulados que estamos dando, hermanos. Yo estaba explicándole a una persona porque hay un tema, los que están dando, van a dar discipulado en la primera parte, que habla acerca de recibir a Cristo o de creer en Cristo. Esta persona me decía, pero yo ya he recibido a Cristo, yo ya acepté a Jesús. Y yo le pregunté, ¿qué significa para usted recibir a Cristo? ¿Qué es? ¿Qué implica? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿A qué me puede llevar el hecho de recibir a Cristo en mi corazón? ¿Cómo lo recibiste? La persona no sabía, por supuesto. Pero hermano, recibir a Cristo, verdaderamente, cuando alguien recibe a Cristo, debemos de saber cómo recibo a Cristo, como quién yo lo recibo en mi corazón. Y me he dado cuenta que hay muchas personas que no saben qué implica recibir a Cristo en su corazón. Hay personas que creen que recibir a Cristo es hacer una oración y ya lo recibí. Está muy equivocado, muy lejos de la verdad. Por eso no hay cambios en personas que solamente oran recibiendo a Cristo.
Hermanos, la idea o lo que implica recibir a Cristo es que yo debo recibir a Cristo como lo que Él es. Yo debo recibir a Cristo como lo que Él es. ¿Y cómo es que es Él? Bueno, Él es el Salvador, pero Jesucristo también es el Señor. Y cuando yo lo recibo como lo que Él es, mi Salvador por un lado, mi Señor por otro lado, es donde la obra de Dios empieza a suceder en nuestros corazones. Entonces, hay muchas personas que están en una iglesia que dicen: yo ya recibí a Cristo. ¿Y cómo lo recibiste? Porque si lo recibiste como tu Señor, a veces no se ve que Jesús sea el Señor de algunos. Porque Señor es que Él es el que manda en mi vida. Señor es el que dice: haz esto. Y yo, si lo recibí como mi Señor, sí, Señor. ¿Recuerdan Lucas 6:46? La gente le llamaba a Jesús Señor, Señor. Y Jesús se da vuelta y le dice: ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que yo os mando? Así que, hermanos, una iglesia muerta es una iglesia que no predica, que no hace misiones, que no le importan las almas. Claro, porque él está muerto. O usted es una iglesia muerta. Una iglesia muerta es una iglesia que no canta. Una iglesia muerta es una iglesia que no da. No da, no hay amor. Puede ver necesidades, pero no da. Puede ver que alguien está en necesidad, puede ver las necesidades y no da. Porque está muerta, hermanos. Está muerta. Isaías 38:19 dijo el rey Ezequías cuando el Señor lo sana, después que iba a morir y el Señor le da 15 años más. Y él dice, en Isaías 38:19, dice: el que vive, oh Dios, el que vive, ese te dará alabanza. ¿Sabe, hermano, que los únicos que pueden cantar al Señor y que realmente esa alabanza agrada al Señor son los vivos espirituales? El que vive, ese te alabará. Por favor, los que no cantan, escúchame, hermano, otra vez de manera muy pastoral, porque nadie te va a decir esto, pero yo te lo quiero decir como tu pastor y de una manera muy pastoral. A aquellos que no abren sus labios para cantar, tú estás llegando a esta condición: estar muerto. Estar muerto. Porque de acuerdo a Isaías, y si tú quieres lo buscas en tu casa, de acuerdo a Isaías 38:19, el que vive te alabará. El muerto no. Los muertos no pueden alabar al Señor. De hecho, en el mismo capítulo Ezequiel le dice a Dios: Señor, oh Jehová, los muertos no te alabarán. Y es una gran verdad. Hermano, usted que cuando viene al culto no canta, tiene que revisarte, tiene que chequearte. Si usted tiene bien sus labios, su boca, su boquita, si usted no es mudo, si usted puede emitir sonido con su boca y usted viene a la iglesia y no canta, tiene que examinar. A lo mejor has caído en una condición de muerte. Estás muerto. No hay gozo, no hay alegría, no hay gratitud al Señor. No hay el deseo de exaltarle, de glorificarle, de darle a Dios una alabanza. Y hermanos, la iglesia debe de cantar al Señor. Esto es algo que hacemos, la iglesia lo ha hecho desde miles y miles de años. Y esto es algo que la iglesia lo hará, lo seguirá haciendo cuando estemos en la gloria con el Señor Jesucristo. Cantaremos noche y día por la eternidad ante el Señor Jesucristo. Amén. ¿Tú cantas? ¿Alabas a Dios, hermanos, cuando vienes a la iglesia? ¿Cómo luce una iglesia muerta? No canta. Triste, hermano. No hay ni amén, hermano. Está muerto. Está muerto eso, hermano. Cualquiera viene y dice: oye, aquí se siente como muerte. Algo
algo les pasó, como que alguien les amarró, están muertos, no hay un mover del Espíritu Santo del Señor. Ahora hay una segunda acusación contra esta iglesia, además de decirle que están muertos. El Señor no ha hallado las obras de esta iglesia perfecta. Es decir, cuando habla de perfecta, se refiere a que las obras que esta iglesia estaba haciendo, si es que estaba haciendo algunas, no se conformaban con el criterio de Dios. No las ha hallado perfectas. No las ha hallado conforme al criterio de Dios, conforme a lo que Dios quiere y manda a través de su palabra. Sus obras estaban faltas de la aprobación de Dios, hermanos. Escuche esto, que esto es tan necesario que usted lo escuche. Sus obras estaban faltas de la aprobación de Dios. Pudiera ser como por el hecho de cómo las hacían. Pudiera ser que sus obras, hermanos, no eran perfectas por cómo estaban haciendo las cosas. Número 2, por el motivo que los movía. Número 3, por la intención. ¿Por qué hacían las cosas? ¿Con qué intención? Y número 4, la calidad con lo que hacían las cosas. Escucha una vez más. Dios conoce tus obras que estás haciendo. Amén. Y Dios sabe por qué las haces, cómo las haces y con qué calidad tú haces las cosas. Amén. Y nosotros tenemos que ser muy serios aquí, porque a veces, hermanos, cuando pudiéramos limpiar aquí, es una obra, Dios diga: oye, si así limpias para mí, para mi pueblo, para mis hijos, oye, tú estás haciendo una obra que no me agrada. Estoy hablando con las hermanas que limpian, y gracias por las hermanas que limpian, pero tienen que hacerlo bien porque es para el Señor. O los hermanos que limpian. Si tú estás haciendo cualquier cosa, hermanos, en la iglesia, en la casa del Señor, debemos, hermanos, pensar: ¿por qué la hago? O sea, realmente, ¿por qué hago esto? Número 2, ¿con qué calidad yo hago esto? ¿Lo hago para que me vean o lo hago para el Señor? Hermanos, Colosenses 3:23 es un texto que todo creyente deberíamos tener presente. Colosenses 3:23: todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Amén. Y si tú lees ese texto, nada tiene que ver con las cosas que hagas en la iglesia. Ese texto está hablando Pablo a los esclavos cuando están sirviéndole a los jefes o a los amos. Es decir, lo que usted hace en la empresa, lo que usted hace en su trabajo, donde quiera que esté, usted debe de hacerlo no para la vista del jefe, sino que tiene que hacerlo como para el Señor. ¿Lo has estado haciendo así en tu trabajo secular, hermano? ¿Has estado usted vendiendo las cosas como para el Señor, tratando a la gente como para el Señor, haciendo tu trabajo, componiendo, quitando, trabajando como para el Señor y no como para los hombres? Es por eso, hermanos, que las empresas y los creyentes y los demás lugares, hermanos, deberían de correr por contratar a cristianos. Si los cristianos viviéramos de esta manera, de que todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, con calidad. Ahora, hermanos, es interesante eso. ¿Cómo estás haciendo lo que estamos haciendo? Ahora vean que el Señor le da 5 exhortaciones rápidamente, los vamos a mencionar. En el versículo 2, sé vigilante, número 1. Sé vigilante. Esa palabra está alerta. Está alerta. Estén alerta. Esta es la misma historia de la ciudad de Sardis. Les contaba al principio que se durmieron, que no pusieron guardas, no pusieron vigilantes, se autoconfiaron, pensaron de que nadie podía invadirles.
y cayó. Hermanos, se descuidaron. Escúchame, hermano, por favor. ¿Sabe por qué mayoría o muchos creyentes están cayendo? Pueden caer en diversos tipos de pecados, cualquiera que sea el pecado, en una condición triste, porque están descuidando sus vidas espirituales. Hermanos, muchos creyentes en estos tiempos están descuidando sus vidas espirituales, en especial 3 áreas. Pueden haber muchas: la oración, la palabra, la meditación, el estudio de la palabra de Dios de manera continua, el congregarnos, hermanos. Y pudiéramos hablar de otras áreas donde hay cristianos que están comenzando a descuidar. Nos estamos quizás acostando noche, afanados, o quizás en otros asuntos, y yo comienzo a descuidar mi tiempo de oración con mi Dios. O me estoy levantando tarde para el trabajo y rápidamente echo una oradita rápido y estoy comenzando a descuidar mi intimidad o mi comunión con Dios. No estoy leyendo porque hoy tuve muchas cosas que hacer. Leo mañana y mañana también hay muchas cosas que hacer, porque siempre en la carne o estamos inventando cosas que hacer y estamos descuidando nuestra vida cristiana, en especial nuestra vida de comunión con el Señor. Sé vigilante, estén atentos, estén alertas, vigilen cómo está su vida cristiana, hermanos. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque hay un adversario, se llama Satanás el diablo. ¿Y cómo anda el diablo? Como león rugiente, buscando a quien devorar. Mateo 26:41, Jesús le dijo a los discípulos que estaban de dormilones orando en el Getsemaní: velad y orad para que no entréis y no caigáis en la tentación. Hermanos, sí, el diablo tiene una terrible participación en los pecados, pero nosotros somos los que primariamente nos descuidamos y le damos lugar para que el diablo actúe y haga terribles cosas en nosotros. ¿Estás vigilando o estás autoconfiado? No, yo no voy a caer. Tengo 10 años de ser cristiano. Yo no voy a caer. Yo no caería jamás. ¿Te acuerdas de Pedro? Jamás te negaré. Pedro, orá para que no caigas en tentación. Me vas a negar. Jamás te negaré. Pedro, orá. Jamás te negaré. 3 veces lo negó. Los autoconfiados son los propensos a caer en el pecado. Vigilen. Esta exhortación también significa que es un llamado a despertarse de la anestesia espiritual. Bueno, parece que el diablo le ha metido ¿cuántos hace? Porque la anestesia te puede hasta matar, ¿verdad? Pero hay muchos creyentes como que el diablo te ha anestesiado. Están cegados, están sedados, están anestesiados. Caminan con sueño, con pereza. Qué tristeza es ver una persona perezosa, hermanos, en empezar para las cosas del Señor. Esta exhortación es: oye, despierten de la anestesia espiritual que han caído, despiértense. Esta exhortación también es para nosotros. ¿Qué más? Afirma las otras cosas que están para morir. O sea que tienes algunas cosas que todavía respiran, todavía palpitan. Debes de fortalecerlas para que no mueran. Debes de fortalecer esas áreas que aún todavía medio palpitan por el Señor Jesucristo. Fortalécelas, afírmalas para que no mueran. Haz algo, esfuérzate, ore más, lea más, congréguese más, ayune. Número 3, acuérdate, en el versículo 3, acuérdate, continúa recordando, no dejes que se te olvide. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. ¿Qué habían oído? ¿Qué habían recibido? El Evangelio, la fe, la palabra, al Señor Jesucristo.
Acuérdate del sacrificio de Cristo, de sus promesas, del regalo de la salvación, de las bendiciones del Señor para contigo. Acuérdate. Parece que somos muy propensos a olvidarnos, hermanos, de los primeros tiempos de nuestra vida cristiana. Acuérdate cómo andabas antes de venir a Cristo. Y esto es como que el creyente continuamente, hermanos, deberíamos acordarnos de la cruz de Cristo, de la cruz, de la crucifixión de Cristo. Es como cuando alguien va, hermanos, a la tumba de un ser querido, y cuando va y toca ahí la tumba, como que vienen ciertos recuerdos a su mente, a su corazón, y como que revive una vez más el momento, hermanos. Y esta es la idea acá. Acuérdate de Jesucristo, hermano. Acuérdate de su muerte, de su cruz por tus pecados, para que siempre arda en tu corazón el amor por Cristo. Amén. Acuérdate de lo que has recibido, de lo que has oído y algo más. Guárdalo. Debes de guardarlo, debes de atesorarlo en tu corazón. Síguelo guardando. Cumple los mandamientos del Evangelio. Cumple los requisitos, las instrucciones que el Señor te entregó un día. Número 5, y arrepiéntete. Sugiere la realización de una acción urgente, hermanos. Este verbo o esta orden, arrepiéntete, sugiere, hermanos, que debe ser una acción urgente. Significa un cambio de la manera de pensar, acompañado de un cambio de comportamiento. A veces, hermanos, personas o nosotros pudiéramos decir: sí, yo estoy mal. Sí, estoy mal. Reconozco que estoy mal. De nada sirve decir o reconocer que estoy mal si no actúo, si no hay acción, si no hay un cambio de comportamiento, de actitud, de hábito, de lo que estoy haciendo. Yo creo que muchos nos conformamos con decir: no, pues estoy mal, estoy fallándole a Dios. Si es cierto, no estoy yendo a predicar. Si es cierto, estoy mal, no estoy dando, no estoy viniendo. Pero hermanos, ¿qué voy a hacer? No me puedo quedar con solo estoy mal. Tenemos que actuar. El arrepentimiento, hermanos, es cambio en la forma de pensar que me lleva a un cambio en mi forma de actuar. Esta iglesia tenía la urgencia de arrepentirse por la condición en que habían caído. El arrepentimiento al que se le llama no solo es al reconocimiento de que están mal, sino a llevar a cabo un cambio de rumbo que los acercara más a Dios. Yo creo que esto es algo que usted también y yo tenemos que meditar y pensar esta noche. Porque a veces decimos: yo estoy mal, no estoy orando lo suficiente. Sí, hermanos, pero Dios ya está cansado de oír que están mal, que estoy mal, que ando mal. Dios quiere, hermanos, un cambio de actitud, de comportamiento, algo que te acerque más a Dios, que hagas algo que te acerque más a Él. Entonces, si no hacen esto, mira la advertencia, hermano, porque no podemos jugar con el Señor ni estar como nos dé la gana. Versículo, hermanos, dice el versículo, hermanos 3, ahí mismo en medio: pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Si no velas, si no cuidas, si no tienes cuidado, si no estás alerta, vendré como ladrón sobre ti, no sabrás cuándo. Hermanos, esto se refiere al juicio de Dios, al castigo, a la disciplina, al juicio inminente de Dios que iba a traer sobre esta iglesia si no se arrepentían, si no cambiaban de su estado en el que habían caído. Hay una advertencia, hermano que estás aquí esta noche. El Señor también nos dice de esta manera: si tú no cambias, si tú no vigilas, si tú no arreglas las cosas que tienes desarregladas, si tú no te levantas, si sigues así, yo voy a venir también sobre tu vida. Vamos, hermanos, esto también tiene un mensaje relevante para cada uno de nosotros. Es cierto que esta iglesia ya no está, hermano,
pero la palabra de Dios sigue siendo viva y eficaz para nosotros. No, claro, hermano, claro que sí. Y no es que Dios sea malo, pero es que Dios al que ama tiene que castigar. Al que recibe pues Dios tiene que azotar. Dios no va a tolerar nuestra tibieza, no va a tolerar, hermanos, nuestra rebeldía, no va a tolerar nuestro corazón endurecido. Él, si nos ama, va a disciplinarnos y a castigarnos si así fuera necesario. No podemos, hermanos, estar y decir, sí estoy mal, sí estoy mal. Sí, no, yo sé, yo entiendo, yo reconozco, yo estoy mal. ¿Y hasta cuándo vas a seguir así? Hasta que esperes el juicio de Dios que venga sobre lo que más amas. Hasta que Dios te quite lo que más amas. Hasta que Dios venga sobre tu vida y te ponga en el lugar donde deberías de estar. Pero, verso 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Tienes unas pocas personas. Mira qué tremendo, hermanos. A pesar de todo lo negativo de esta iglesia, que estaban muertos, que estaban sus obras imperfectas, hay un remanente fiel. Había un remanente pequeño, pero dice que se habían mantenido fieles, no se habían contaminado, estaban en santidad, estaban en pureza. Ahora no es fácil en este mundo, hermanos, no contaminarse. Ahora, yo te quiero preguntar, ¿para qué estamos terminando, hermanos? Usted, hermano, ¿a cuál de los dos grupos pertenece? Porque parece ser que nos viene hablando y todas estas cosas es para la mayoría que están como en un letargo, muertas, decaídas, debilitadas, sin fuerzas, hermanos. Y ahora en el versículo 4 dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Se han mantenido fieles, se han mantenido realmente en fidelidad, en santidad, en pureza, consagrados al Señor. Y es que, hermano, tristemente, no debería ser así, pero tristemente a veces es un remanente fiel el que está en las iglesias. A veces es un remanente pequeño, hermanos, el que está vivo, el que está activo, el que está amando al Señor, amando su causa, amando las obras. A veces es unas pocas personas. No son todos, tristemente. Hermano, no deberían ser unos pocos en esta iglesia, hermanos, Betania. No deberían ser unos pocos cristianos que están buscando más a Dios, siendo fieles, saliendo a predicar, dando misiones, sirviendo en la obra. No deberían ser unos pocos. Deberíamos ser todos los que estamos aquí, hermanos, y hemos creído en Jesucristo. Todos los hermanos. Sí, ¿verdad, hermanos? Pero yo le pregunto, ¿usted de cuál grupo es? ¿De los que están muertos? ¿O de esas pocas personas que no han manchado su vestido? Les promete, ¿qué les promete Dios? Andarán conmigo en vestidura blanca porque son dignas, no porque se lo ganaran, ¿verdad? No, nadie es digno, pero somos dignos porque el Señor nos ha hecho o nos hace dignos. Hay una promesa, claro, hermano, Dios tiene promesas para los fieles. Dios tiene promesas para los que se consagran, para los que se santifican, para los que sirven al Señor. Yo honro a los que me honran, pero los que me desprecian los tendré en poco, dice el Señor. Verso 5, promesa: el que venciere será vestido de vestidura blanca. Esto, hermano, lo vamos a ver más adelante, pero la idea de vestimentas blancas, hermanos, es, verdad, poder andar, disfrutar en las bodas del Cordero, en las festividades que vamos a realizar o se va a realizar en el cielo, hermanos. Vestiduras blancas. No andaremos desnudos como los no creyentes, no. Estamos vestidos con pureza, con la santidad, con la justicia de Dios. Pero dice: no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Hay muchos que toman este texto, hermanos, para decir que la salvación se puede perder. Pero en ninguna forma, hermanos, ese texto está diciendo de que el Señor va a borrar, sino, porque no hay ahí una condición. Hemos venido explicando que el que venza es todo verdadero creyente.
El que permanece, el que permanezca, el que triunfe, el que llega hasta el final, es un verdadero creyente, por supuesto. Y cuando aquí, hermanos, habla de que nunca borraré su nombre del libro de la vida, bueno, el libro de la vida se refiere a algún documento divino en el que están registrados todos los nombres de todos los escogidos por Dios para salvación. Apocalipsis 13:8, hermanos, nos habla de que ya están registrados todos los nombres de los escogidos de Dios, que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, ya están anotados en el libro de la vida. Apocalipsis 20:15, recuerdan que el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No se halló inscrito. Así que, hermanos, lo que está tratando de decir, recuerden que es una promesa, no es una amenaza. Es una promesa: al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Está dando seguridad, está dando confianza. No va a borrarlo. El Señor bajo ninguna circunstancia borrará el nombre de aquellos que Él salvó. Y esto lo toma el escritor Juan, lo entendía mayormente en aquellos tiempos, porque algunos oficiales civiles, hermanos, borraban, ¿verdad? Como lo hacían algunos oficiales civiles o ciudadanos, a ciudadanos indeseables en su desempeño público, los borraban. Dice: yo no lo voy a hacer. Yo no voy a borrar tu nombre del libro de la vida. Tu nombre está registrado y está allí y permanecerá para toda la eternidad. El que venciere. ¿Y quién es el vencedor? Todo creyente, todo cristiano es un vencedor. Hermano, por favor, baje su cabecita y piense.